Hola, gente guapa. Hola, gente guapa. ¿Sabes lo que es esto? ¿O esto? ¿Te ha pasado algo parecido y estás preocupado o preocupada? En el vídeo de hoy vamos a hablar de la alopecia areata, esas pérdidas de pelo localizadas como en parches más o menos grandes y que pueden afectar al pelo de la cabeza, de la barba o de otras partes del cuerpo. Hablaremos de las causas, de los tratamientos, de la evolución que podemos esperar y de muchas cosas más. Además, al final del vídeo te daremos una información extra sobre el trasplante capilar cuando hay una alopecia areata, por lo que te recomendamos que te quedes hasta el final. Es un tema muy interesante porque la alopecia areata puede alterar mucho nuestra imagen, tanto del cuero cabelludo como en la barba, generando importantes alteraciones a nivel psicológico o emocional. Así que vamos a empezar cuanto antes. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy David Martínez. Yo soy Laura Simón. ¿Comenzamos? Comenzamos. La alopecia areata es un tipo de caída del cabello muy particular que afecta en forma de parches a cualquier zona del cuerpo. Lógicamente, las zonas más visibles serán las que más nos preocupen, como puede ser el pelo de la cabeza o la barba en los hombres, que es muy llamativa. También las cejas o las pestañas causan mucha inquietud. La alopecia areata es una enfermedad que se conoce desde hace siglos, no es nada nuevo y de hecho ya en 1763 es cuando se utiliza por primera vez el término alopecia areata en este libro. Como curiosidad, areata viene del latín area, que significa espacio. Así, etimológicamente, alopecia areata sería algo así como caída del cabello en un espacio concreto. Por tanto, ¿cómo se va a presentar la alopecia areata? Pues existen varias formas de presentación, pero lo más frecuente, como decíamos, es que sea en forma de parches o de placas redondeadas y bien delimitadas sin ningún otro síntoma. Puede ser una única placa del tamaño de una moneda o varias placas en diferentes lugares que además pueden ir confluyendo entre ellas. Generalmente no duele, aunque hay gente que puede referir como picor o quemazón en la zona, pero la mayoría de las veces la gente se las ve por casualidad, como un pequeño parche entre el pelo. Por ejemplo, esta chica presentaba esta lesión única de aproximadamente 3 centímetros en la parte posterior de la cabeza. Como estaba en la parte de detrás de la cabeza, ella no se la había visto y fue su novio el que la encontró por casualidad. Como ves, es una lesión bien delimitada, la piel está normal, sin signos inflamatorios, pero el pelo se ha caído. Sin embargo, alrededor de la lesión el pelo está sano. Esta chica se recuperó totalmente de esta alopecia con el tratamiento, aunque el tratamiento y el pronóstico hablaremos un poquito más adelante. Esta otra chica, sin embargo, presentaba una zona un poco más extensa en la región frontal, menos definida pero más visible, porque estaba por delante. Nos consultó muy asustada porque se lo vio en muy poco tiempo. También el resto del pelo estaba normal. Como hemos dicho, lo más frecuente es que sean áreas circulares, de ahí el nombre de areata, y únicas. Sin embargo, también pueden ser múltiples y distribuidas por toda la cabeza, como en este chico. Te puedes imaginar el estrés que suponía para él esta situación. Iba siempre con gorros y siempre tapándose. Esta otra señora, por ejemplo, presentaba solamente 3 placas, mucho más extensas en la cabeza. También tenía que llevar pañuelo cada vez que salía a la calle porque no quería que la vieran así. Este otro señor, al que le hemos tapado la cara para evitar que se le reconozca, presentaba una alopecia areata que afectaba todo el pelo, tanto en la cabeza como en las cejas, las pestañas y el resto del cuerpo. Esto es lo que se llama una alopecia universal. Por otra parte, cuando afecta a la barba, también produce este tipo de parches que, si bien no son graves, sí que pueden ser muy antiestéticos. Cuando se afectan las cejas o las pestañas, también se va a condicionar mucho nuestra imagen, sobre todo nuestra expresividad. Por lo tanto, podemos decir básicamente que existen 3 tipos clásicos de alopecia areata, aunque es verdad que existen unas variantes menos frecuentes en las que no entraremos. Tenemos la alopecia areata circunscrita, en las que solo hay placas de alopecia, pero existe tejido sano alrededor. La alopecia total, en la que se afecta todo el cuero cabelludo. La alopecia universal, en la que se afecta todo el cuerpo. Estas caídas agudas o rápidas del cabello suelen asustar mucho a la persona que las sufre, aparte del importante problema estético que conllevan, por lo que puede provocar problemas de ansiedad, depresión, etc., que hay que tener muy en cuenta a la hora de abordar el tratamiento que veremos más tarde. ¿Y cuál es la causa de la alopecia areata? Pues se trata de una enfermedad autoinmune, es decir, son nuestras propias defensas las que atacan a las células del folículo piloso. No se sabe bien el motivo por el que estas células defensivas atacan a nuestro propio tejido, pero se relaciona con otras enfermedades autoinmunes como la tiroiditis o el vitíligo. Te recordamos que el vitíligo, por si no lo conoces, es la despigmentación de la piel que se produce también como manchas blancas. Es lo que dicen que tenía Michael Jackson y por eso se polía blanco. Se ha asociado también con trastornos atópicos como la rinitis, el asma o la dermatitis atópica. Todos son problemas de base inmunológica.
Al ser un problema de base autoinmune, es probable que las alteraciones psicológicas del tipo estrés, cansancio, etc., jueguen también un importante papel en la activación de la enfermedad. Además, el hecho de ver que se te está cayendo el pelo puede generar más ansiedad y empeorar el proceso, generándose un círculo vicioso que se relaciona, por tanto, con más ansiedad, pero también con depresión, estrés postraumático, fobias, etc. ¿Y cómo se establece el diagnóstico de la enfermedad? Pues el diagnóstico va a ser clínico. El médico te hará la historia clínica, desde cuándo te está pasando, qué síntomas tienes, si te duele, etc. Y después hará una exploración física, o bien directa, mirando simplemente con los ojos, o bien, que es lo más recomendable, utilizando el tricoscopio. Es esa especie de lupa que utilizamos para ver el folículo piloso con más detalle. Es decir, no se necesitan pruebas específicas para el diagnóstico de la alopecia areata, solamente en los casos muy dudosos puede plantearse hacer una biopsia. Y es que resulta fundamental diferenciar la alopecia areata de otras causas de caída del cabello, porque se van a tratar de manera diferente, y el pronóstico va a ser, por tanto, también muy diferente. Entre las causas de alopecia que tenemos que diferenciar se encontraría, por ejemplo, la tinea capitis, que es una tiña, una infección causada por hongos. La tricotilomanía, que es arrancarse el pelo voluntaria o involuntariamente. La alopecia androgenética, que es la calvicie común. El efluvio telógeno, que es la caída brusca del pelo en un breve espacio de tiempo. La alopecia cicatricial. La sífilis secundaria, por ejemplo. La alopecia triangular. El lupus eritematoso. La alopecia por presión, que es frecuente en gente que conduce mucho, que está encamada mucho tiempo, por ejemplo. La alopecia por tracción, que es la que vemos en gente que lleva coletas de una forma muy tensa y de forma continuada. Por todo esto, para poder diferenciar estas situaciones es importante consultar con tu médico especialista, para no confundir los diagnósticos y los posibles tratamientos. Una cosa que es importante destacar, porque nos lo preguntan con cierta frecuencia, es que este tipo de lesiones no son contagiosas, no es una infección, sino que depende del sistema inmune del propio sujeto, por lo que no hay peligro de contagiarlo a niños ni a personas enfermas. Antes de pasar a ver cuál es la evolución de estas lesiones, tenemos que hablar de los tratamientos disponibles. Y antes de eso, tenemos que pedirte que si te está gustando el vídeo, nos dejes un buen like y hagas tus comentarios más abajo. Bien, y dicho esto, que te lo tenemos que decir, pasamos ya al tratamiento. En cuanto al tratamiento, lo primero que hay que tener claro es que no existe una cura definitiva para la alopecia areata, no existe ningún tratamiento mágico con el cual la curación esté completamente asegurada. Además, aunque el tratamiento funcione correctamente, son frecuentes las recurrencias a lo largo de la vida, es decir, es posible que vuelva a salir en algún momento. Existen múltiples tratamientos disponibles, unos más fuertes y otros más suaves, pero que requieren de un control médico estrecho, por lo que no te recomendamos la automedicación en ninguna circunstancia. Al contrario, te recomendamos que consultes siempre con tu especialista. Entre los tratamientos que se han descrito para tratar la alopecia areata destacamos los siguientes. Corticoides intralesionales, pinchados en la propia lesión cada 4 a 6 semanas. Los corticoides tópicos, es decir, las cremitas de corticoides. La inmunoterapia tópica. El minoxidil tópico, del que ya hablamos en un vídeo previo. La antralina. Los corticoides sistémicos, que son los que se toman en pastillas. Los tratamientos inmunosupresores con sulfasalacina, metotrexate y ciclosporina. El láser, la interleuquina 2, anticuerpos monoclonales, etc. Y más recientemente han aparecido los tratamientos biológicos que van dirigidos a dianas concretas y que posiblemente serán el futuro del tratamiento de las alopecias areatas muy extensas. ¿Y cuál es la evolución esperable de la alopecia areata? ¿Cómo va a evolucionar? En general, podemos decir que la evolución suele ser buena y el 80% de las veces las lesiones van a mejorar, recuperándose completamente en el transcurso de un año. Sin embargo, no es posible saber quién va a tener una buena respuesta al tratamiento y quién no. Además, no hay ningún tratamiento preventivo. Es posible que haya recaídas a lo largo de la vida, como decíamos. No obstante, la extensión de la alopecia puede que sea el factor pronóstico fundamental, de manera que cuanto más limitada es la placa, más probabilidades de mejora tendremos. Las alopecias que se manifiestan como un parche del tamaño de una moneda es altamente probable que recuperen totalmente el pelo tras unos meses. Si la placa es más grande o hay mayor extensión de la enfermedad, los resultados quizás no sean tan buenos. Por otra parte, una cosa que llama mucho la atención es que puede haber pérdida del color de los cabellos, quedándose canosos, aunque en ocasiones después puede volverse a recuperar el color. Nuevamente, esto es impredecible y no se puede saber quién recuperará el color y quién no. Cuando, a pesar de haber recibido todos los tratamientos, no fuera posible recuperar el pelo, habrá que optar por camuflar la zona de la manera más estética posible. Se pueden usar pelucas, prótesis de cejas o incluso la micropigmentación de las zonas que no tienen pelo.
El objetivo en estos casos será disimular la ausencia de pelo y que la persona se sienta bien con la nueva imagen que puede obtenerse. Ya para terminar, la información extra que te habíamos prometido sobre el trasplante capilar en pacientes con alopecia areata. ¿Puede hacerse un trasplante capilar para tapar las áreas que deja la alopecia areata? Pues si tenemos en cuenta que la alopecia areata se produce porque nuestro sistema inmunológico ataca a nuestro propio pelo, es fácil comprender que si hacemos un trasplante a una zona de alopecia areata es muy probable que también se ataque el pelo que hemos trasplantado, sobre todo cuando la alopecia está activa. Además, si tenemos en cuenta que la alopecia areata puede tener diferentes brotes a lo largo de la vida, puede ser también que estos folículos que hemos trasplantado vayan a ser atacados nuevamente en el futuro y caigan. Por tanto, lamentablemente y bajo nuestro punto de vista, no debe plantearse, al menos hasta donde llega la ciencia, un trasplante capilar en pacientes con alopecia areata activa, porque el pelo trasplantado también puede caerse después de la implantación y las probabilidades de éxito son bajitas. Esperamos que te haya gustado el vídeo sobre alopecia areata. Hasta la próxima semana, gente guapa. Hasta la próxima semana, gente guapa.